Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. La paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Dándole primeramente gracias a Dios por permitirnos llegar a ustedes, estar aquí, estar despierto en esta hora de la mañana, de este lado del mundo. Muchos quisieron despertarse y no pudieron. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de poder hacerlo. Otros quisieron levantarse, caminar, no pudieron caminar. Usted y yo podemos. ¿Qué más de ahí para darle gracias al Señor por todo? Queremos pedir excusa. Varios días se nos ha ido la transmisión y me tenía preocupado. Ayer la transmisión se fue y me sentí preocupado en un tema que teníamos que me imagino que ustedes quieren que lo repitamos. Y pues no nos hemos dado cuenta que la plataforma de Facebook, la plataforma de Instagram, la plataforma de WhatsApp y muchas redes sociales han colapsado. Le pedimos excusas, no está, ¿verdad?, en nosotros. Yo le pido a Dios que hoy nos deje hacer el trabajo, pero ya ustedes saben que no es el problema de la emisora. Eso me tenía muy preocupado de que se estaba cayendo. Queremos saludar a Alex Fermín, quien está con nosotros, a María Blanca Pérez, a José Alberto González, a Felipe Eladio Villa Lorenzo, que están con nosotros, también de Yanira Jiménez, que menté. No sé si ayer ustedes estuvieron escuchando el tema de ayer y si les gustaría que lo repitáramos, que lo repitiéramos. O no lo repitiéramos, lo empecemos de nuevo porque no pudimos hacerlo completo. Y era un buen tema el día de ayer, que era que Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual a los hermanos en Colosenses. Eso podríamos, si usted lo cree conveniente, después hacerlo de nuevo. Pero en lo que nos respecta al día de hoy, vamos a hablar acerca de Jesús, el camino al Padre. Jesús, el camino al Padre. Solamente hay un solo camino para llegar a Dios y es a través de su Hijo. Nosotros debemos de obedecer al Señor, obedecer su palabra y reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros pues vamos a conseguir la vida eterna, reconociéndolo, creyendo, bautizándolo para el perdón de pecados. Ahora bien, ¿cómo conseguimos la gracia del Señor? La gracia de Jesús, ¿cómo la conseguimos? Bueno, aceptándolo como nuestro Salvador. Porque el camino para llegar a Él, al Padre, es a través del Hijo. En Juan 14, del 1 al 6, usted puede leerlo completo, pero nosotros a lo que nos atañe vamos a leer del 1 al 6. Y dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar hogar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es palabra de Dios. Juan del 1 al 6. Si mirando esta palabra,
en Juan 14, 6, Juan 14, del 1 al 6, ¿quién está diciendo esta palabra? ¿Quién la dice? Porque dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién usted cree, querido hermano y amigo, que está diciendo esta palabra? La está diciendo Jesús. Ahora, ¿a quién se la dice? ¿A quién se la dice? Se la dice a los discípulos. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. Ahora, ¿por qué él dice no se turbe? ¿Qué significa turbarse? ¿Qué usted entiende por turbarse? ¿Qué entendemos por turbarse? Una persona confundida que no sabe ni qué hacer, ni cómo actuar, ni qué decir. Entonces, él le dice a ellos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, Padre, y crean en mí. En ese momento, el maestro está con ellos y le está diciendo que crean en Dios y que crean en él. Entonces dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora él le dice que en la casa de su padre muchas moradas hay. ¿De dónde viene Jesús? Él vino del Padre. Él va a preparar morada. Él sabe que hay. Pero ahora nosotros, ahora ellos, tienen que creer en él. Tienen que tener fe en él. Creer ciegamente en lo que él le está diciendo. Ahora usted y yo tenemos que creer ciegamente también en lo que lo está diciendo. Y es muy importante el creer. Aquí la fe es determinante. Y el maestro está diciendo, no se turben, crean en mí, crean en Dios y crean en mí. Queremos saludar a Xiomara Velázquez, no sé de dónde nos escucha, y también a nuestro hermano Tito, por el lado allá del WhatsApp, del grupo Preguntas y Respuestas. Qué bueno, Tito, que te vemos por ahí. Entonces, y dice el 3 del 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Oiga qué palabra del maestro. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Usted y yo estamos esperando al maestro, ¿verdad? Usted y yo estamos esperando a Jesús. Y aquellos que puedan obedecer, completar lo que es ese ciclo de creer, confiar, vivir de acuerdo a la sana palabra, pues vamos a esperar en él, estamos esperando en él para irlo con él. Pero él dice lo que viene a hacer. Ahora, usted y yo tenemos que cumplir con lo que él ha establecido. Ahora, y dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero como siempre, dentro de nosotros siempre hay alguien inquieto, y es normal, hay alguien inquieto, hay alguien que diciéndole la cosa no lo creen. Hay personas que usted le dice algo y aún mirando la verdad, le buscan la quinta pata al gato, como se dice. Y aquí le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo diría que la pregunta no es mala, simplemente Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va. Pero Jesús le dice que en la casa de mi padre mucha morada hay, y si no fuera así, yo lo había dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino?
Hasta ahora yo creo que esa pregunta, bueno, ok, tú te vas, pero dime para dónde que te vas. Entonces, aquí Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ahora el maestro le contesta de una manera que dice, tú no sabes para dónde yo voy, ¿verdad? Tú no sabes dónde va. Es que el camino soy yo mismo. El camino soy yo, dice Cristo. ¿Y qué nos dice Cristo en el día de hoy? Jesucristo. Él es el camino. Entonces, yo voy a llegar a través de un líder. O sea, yo tengo que llevarme de todo lo que me diga un líder que esté fuera de la palabra. Yo me tengo que llevar de lo que diga totalmente un pastor. Esté o no de acuerdo. Yo tengo que poner mi esperanza y todo en un hombre. Jesús le dice, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vamos. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, a través de Jesucristo es que vamos a conseguir salvación. Y muchas veces nos gusta mucho adular hombres. A que lo que diga tal hombre es así, sin haberlo verificado en la palabra. No, porque ese hombre, yo lo conozco, y un hombre íntegro, pero es un hombre igual que usted. Y si él dice que es así, es así. ¿Y la palabra para qué me la dejaron? ¿Para qué no dejaron la palabra? No, porque, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Amén, amén. Ajá. ¿Y la palabra entonces? Y Cristo, dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nada de lo que se nos diga que no esté amparado en la Biblia, estamos supuestos a creerlo, tenemos que creerlo. Porque con la palabra que vamos a resolver el problema, vamos a resolver las cosas. Y yo no voy a llegar porque el tío mío tenga 20 años en el evangelio y sea el obispo de un lugar, sea el líder de un lugar, sea el pastor de un lugar. Yo no voy a llegar al Señor, yo voy a llegar a través de Jesucristo. Y Jesucristo dejó en su palabra lo que tenemos que hacer. Y Jesús es el camino al Padre. Es el tema de hoy. Sí, pero es tío mío y entonces lo que él dice es un hombre de Dios y yo, no, ese hombre puede estar equivocado. Usted puede estar equivocado, yo puedo estar equivocado, pero la palabra no se equivoca. Esta palabra no se equivoca, está ahí, la palabra del maestro. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Bueno, entonces le dice, llévate de Carlito, de Carlos, llévate de Juan, llévate de Pedro, llévate de Antonio, que él te va a decir el camino. Llévate de un obispo, llévate de tu pastor. Como muchos les gusta decir, mi pastor, mi pastora. Llévate de ellos. Pero es bíblico. Porque él tenía que decirle aquí, ¿cómo procedemos el camino? Llévate de tal fulano, de tal. Pero él dice, Jesús le dijo en el 8, yo soy el camino. Yo. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A través de quién llegamos, queridos hermanos? A través de Jesucristo, que deja plasmada su palabra en el Nuevo Testamento. A través de los apóstoles nos damos cuenta. Y nosotros tenemos que llevarnos de Jesús, porque Él es el camino. Él es el que nos va a llevar al Padre. Pero vamos a desglosar ahora. Vamos a desglosar entonces el verso 1, que dice que no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y también creer en mí. Si usted se da cuenta, o si nos damos cuenta, muchas de las palabras de Jesús en Juan 13, vamos a Juan 13, usted se da cuenta, 21, mire cómo dice, muchas de las palabras de Jesús causaron una profunda ansiedad en los discípulos, pero él
los llama a tener la paz que se obtiene cuando se tiene fe en Él. En Él. Si usted va a Juan 13:21, usted ve que dice, habiendo dicho esto Jesús, esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí vemos que iban a entregar al maestro. Pero él está hablando con los discípulos. Él está hablando con sus discípulos. Ahora bien, fíjese lo que dice el 21. Ahora, el 36, de aquí del 39, dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieran amor los unos con los otros. En esto conocerán si son mis discípulos. Si Jesús, como tal, es el camino al Padre, y yo tengo que seguir a Jesús, y Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dice que nos amemos unos a los otros, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy siguiendo a Jesús? Una de las cosas que yo tengo que tener es que dice el 36, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieran amor los unos con los otros. Y yo tengo amor hacia usted. Realmente yo le tengo amor a mis hermanos. O yo no lo paso. Dice, en esto conocerán si son mis discípulos. Ahora, dice el 38, de aquí del mismo 13, Jesús respondió, tu vida pondrá por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. Ahora, ¿a quién le dice esto el maestro? A Pedro. Pedro dice que su vida la pondrá por él. Y Jesús le dice, tu vida pondrá por mí, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. Negó para negar al maestro. Es la actitud que nosotros debemos tener cuando reconocemos, entendemos que Jesús es el camino al Padre. Hay muchas formas de negar a Jesús. A Jesús, Pedro lo negó de esta manera. Pero cuando yo no quiero saber de un hermano, cuando yo hago cosas indebidas que la palabra no lo estipula, estoy negando a Jesús. A Jesús no se niega nada más, diciendo yo no voy a ir a congregarme. No, a Jesús se niega todos los días con nuestras actitudes, con nuestro accionar en el día a día. Y vivimos negando a Jesús. No solo Pedro lo negó. Y lo grande es que al que estamos negando es el que no va a llevar al Padre. Ese es el problema. Que el que no va a llevar al Padre, lo vivimos negando cuando no obedecemos su palabra. Cuando cogemos de la Biblia lo que nos conviene y lo otro lo dejamos. Entonces, así como vimos a Pedro todo esto que hizo, causaron una profunda ansiedad en los discípulos, pero él los llamó a tener la paz que se obtiene cuando se tiene fe en él. Tenemos que aumentar la fe, porque si no aumentamos la fe en el Señor, puede hacer que por falta de fe nosotros lo neguemos. Hagamos cosas que no es de vida, pero tenemos que aumentar la fe en Cristo, porque Él es el camino al Padre. Por eso usted ve que Jesús le dice, que Jesús le dice en el verso 27 del 14, usted se da cuenta que Él lo llama a ellos a tener la paz que se obtiene cuando se tiene fe en Él. Si vemos el verso 27, y le dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Pero para obtener esa paz que Jesús da, hay que tener la fe alta allá arriba en Cristo. Porque a tener la fe
cuando llega el problema yo no lo puedo resolver, me vuelvo loco. Pero entonces, como sé que Cristo está ahí, como sé que Él me está mirando, que Él me está oyendo, que Él me va a ayudar, esa fe me va a dar la paz, la tranquilidad para ese problema que me llegó resolverlo. Porque no es con mi fuerza, no es con su fuerza, es con la fuerza del Señor. Entonces la paz, la fe en Él me da la paz de tranquilizarme dentro del medio del problema. Y dirá mucha gente, ¿y cómo es que esta persona con ese problema no puede? ¿Y qué es lo que le pasa? Porque es que tiene la fe en Cristo y esa fe le va a dar paz. Pero dice el mismo uno, creer en Dios, creer también en mí. Porque le dice así, como judío, los discípulos ya tenían una profunda fe en el Dios de su padre. Como judío, por eso Jesús le dice creer en Dios, creer en mí, porque ellos tenían una profunda fe en el Padre. Ahora, Jesús le pide que tengan esa misma fe en Él. En Él. Es una declaración implícita de la deidad de Jesús. Por eso Él le dice, crean en Dios, pero crean también en mí. ¿O no es así que dice el verso 1? Dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Porque ellos tenían una fe en el Padre. Ahora viene Jesús, ¿verdad? Que viene en este burrito, viene en esta cosa, y dice ahora que tenemos que creer en Él. Pero ahora Dios te dice a ti, te dice a mí, Jesús, que tenemos que creer en Él, que obedezcamos su palabra, que hagamos las cosas tal y como Él pide. Y tenemos que creer en Él. Entonces, es una declaración implícita de la deidad de Jesús. En Juan 13:36, Jesús responde individualmente a la pregunta de Pedro. En Juan 13:36, usted ve que el 36 él responde porque en el 36, aquí, Jesús le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde te vas? Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde va? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dice a Pedro, a donde yo voy tú no puedes seguirme. Entonces Jesús le responde individualmente a la pregunta de Pedro. Pero ahora, en el 14:1, que usted ve, 14:1, le responde la misma pregunta para todos los discípulos. Ahora él contesta la misma pregunta para todos los discípulos. Para todos los discípulos. ¿Por qué? Dice, no se turbe en vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En el 36 y el 13 le responde a Pedro, ahora le responde a todos. Pero el verso 2, que dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo la hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, el cielo, morada, es decir, lugares de residencia permanente. Por eso le dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Residencia permanente. Pero sigue diciendo, dice, y si me fuere y yo preparar el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. La lógica es simple y alentadora, si usted se da cuenta, porque él le dice, y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez. La lógica es simple. Jesús no prepararía un lugar para sus seguidores si no tuviera la intención de llevarlo allí. Porque ¿para qué prepara el lugar si no lo va a llevar? Entonces es lógico, porque él le dice que fue a preparar el lugar. Él no preparó un lugar si no lo había llevado. Esta es una clara promesa de la segunda venida del Señor,
A través de los siglos, esta promesa ha dado esperanza a los creyentes en medio de las pruebas e inseguridades de la vida. La esperanza del creyente, vida eterna. El Señor viene, viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a los que le sirven. Y Él es el camino al Padre. Yo tengo que montarme ahí. Yo tengo que subirme ahí donde el Señor viene a llevarnos. Pero para yo subirme ahí, yo voy a tener que obedecer su palabra. Y no poner mis reglas, que las reglas sean las de Él. Para montarme ahí en ese vuelo, dicho así, voy a tener que hacer muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Y dice el 4 de Juan 14, usted me sigue ayudando, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Conocéis el camino, la enseñanza y vida del Señor, y más adelante el Espíritu Santo, del verso 16, son suficientes para asegurar a los discípulos que ellos también llegarán a donde Jesús va. Porque si usted ve el verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, pero voy a rogar al Padre que mande el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya sabemos cuándo llegó. El día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo. Entonces, esa promesa que el Señor ha hecho, se lo hizo. Ahí se cumplió. Ahí llegó el Espíritu Santo. En Hechos 2 usted lo puede encontrar. Ahora bien, dice el 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Una pregunta. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Le pregunta Tomás. Porque Tomás era escéptico. Tomás, andando con el maestro, pero mira cómo dice, Señor, pero no sabemos a dónde va. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Tomás era el escéptico del grupo. Siempre aparecen personas, ¿verdad?, que quieren estar claros y no es malo, no es malo. Si a usted le dicen por la derecha, el que le diga por la derecha a donde usted se congrega, usted tiene que decirle, no hay problema. Pero ahora, ¿dónde lo dice la Biblia? Vamos a hacer aquello y vamos a hacer esto, ok. ¿Dónde lo autoriza la palabra? Porque es que no podemos decirle amén a todo. Usted puede ser ingeniero, licenciado, tener 50 años en el evangelio, no importa. Pero si lo que usted está enseñando no es bíblico o no está en la Biblia, yo no tengo por qué creerlo. Usted no tiene por qué creerlo. Esto no es cuestión, como yo decía al empezar, de que usted es una persona que yo lo conozco hace tiempo y se crió en el evangelio, pero se puede criar en el evangelio y está enseñando falsa doctrina. Esto es una cuestión de que yo tengo que estar en mi salvación, yo tengo que estar activo para ver qué es lo que usted está enseñando, por dónde quiere que nos vayamos. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino al Padre. Y el camino al Padre no es usted. El camino al Padre no soy yo. El camino al Padre no es un llamado pastor, no es un líder. El camino al Padre es Jesús. Perdón. Entonces, Tomás dice, ¿cómo vamos a conocer el camino? Creo que la pregunta no está mal. Y Tomás, al ser escéptico, pregunta. Entonces, el verso 16 son suficientes para asegurar a los discípulos que ellos también llegarían a donde Jesús va y le mandan el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás, que era el escéptico del grupo. Si usted va a Juan 20:25, Juan 20:25, usted va a encontrar esto. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Le dijeron pues a los otros discípulos al Señor. Perdón. Les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Tomás era escéptico, quería ver. Cuando usted me dice que tenemos que hacer algo, que vámonos por la derecha porque hay que hacer aquello, y yo pregunto que dónde lo dice la Biblia, hay que mostrármelo. Cuando usted pide que le muestren en la Biblia, hay que mostrárselo. Porque Tomás dijo, si yo no hago esto y hago aquello, no lo hago. Ahora, el Señor se le aparece y va a Tomás. Usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Porque que dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Entonces, no está mal que queramos conocer la verdad y la verdad que se nos va a dar tiene que ser bíblica. No es lo que yo supongo, no es lo que yo creo, no es lo que usted supone, no es lo que usted cree. Porque es que el camino al Padre es Jesús. Y yo tengo que estar claro para no dejarme confundir, como usted tampoco se puede dejar confundir. Ahora bien, Tomás, que era así, y lo vemos en Juan 20:25, entiende literalmente a Jesús e insiste en que Jesús le dé una explicación. Ok, Jesús se la va a dar. Porque es lo correcto. Cuando usted me pide una explicación, yo debo de darle una explicación. Jesús ahora le va a dar la explicación. Y Jesús le dice claramente en el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En el verso 6, porque el 5, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dice, no, espérate. Ese espérate lo pongo yo. No, espérate. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vemos en Juan 8:58, en el 8:58 de Juan, que Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús, hablando de la preexistencia de Cristo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Usted conoce lo yo soy de Jesús, ¿verdad? Y aquí Jesús, en el 8:58 de Juan, dice esta palabra. Pero vamos ahora a ver esto. Dice Jesús en el 6:14, yo soy el camino. Primero, él dice, yo soy el camino. ¿Por qué Jesús es el camino? ¿Por qué yo debo seguir a Jesús? ¿Por qué usted debe seguir a Jesús? ¿Por qué no debe seguirme a mí? ¿Por qué no debe seguir a un líder? ¿Por qué no debe seguir a un hombre, sino a Jesús? Es el tema. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino al Padre. Ahora, ¿por qué es el camino? Jesús no solo revela el camino, sino que Él es el único camino por lo cual entramos a la comunión con Dios. Es el único camino que entramos a la comunión con Dios. Usted me está escuchando hablar aquí, me está escuchando leer la palabra, pero yo estoy hablando la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Yo no estoy hablando la mía. Quien la va a salvar a usted son estas palabras. Yo no lo salvo. Entonces Jesús no solo revela el camino, sino que ese es el único camino por el cual entramos a la comunión con Dios. Ese es el punto 1. Ahora, ¿por qué dice el 6? Yo soy el camino y la verdad. Punto número 2. ¿Por qué es la verdad, Jesús? Porque debió decir, Carlos es la verdad. Juana es la verdad. Dice, no, yo soy el camino y la verdad. Ahora, ¿por qué la verdad? Jesucristo es completamente verdadero y confiable en su persona y en sus enseñanzas. Por medio de él, Dios ofrece las verdades necesarias para la salvación. A través de Jesucristo, Dios es quien
quien nos da, quien nos ofrece la verdad necesaria para la salvación. ¿Y dónde está la salvación que el Señor Jesús nos dice? Está aquí en la palabra, su doctrina, el Nuevo Testamento, dado a los apóstoles. Entonces, Él es el camino, Él es la verdad. Punto 2. Ahora, punto 3. Dice el 6 de Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Tomás le pregunta o dice, no sabemos a dónde va, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces dice, yo soy el camino por esto, yo soy la verdad por esto. Y ahora dice, yo soy la vida. ¿Por qué es la vida? Jesús es la fuente y el dador de la vida, la cual consiste en tener continuo comunión con Dios. Aquí vemos las 3 frases: camino, verdad y vida. Una continua comunión con Dios. Pero entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice el mismo Cristo, el mismo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted cree que congraciándose conmigo y a todo lo que yo diga, amén y amén, y qué bueno, usted va a llegar al Padre? Con que sepan que usted está de acuerdo con lo que yo diga, usted cree que usted va a llegar al Padre. Pero cuando yo digo eso, eso quiere decir que usted cree que todo lo que yo diga, que usted diga, yo voy a estar diciendo amén. Y todo lo que diga un hombre, no. Si no está basado en la palabra clara, yo no tengo por qué decirle amén. Cuidado. Yo no tengo por qué estar congraciándome. No, no. Porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo vine a buscar salvación. ¿Y usted a qué vino? ¿A buscar salvación? Pues llévese de Cristo. Llévese de Cristo. Ponga sus ojos en Jesús. Dice la palabra, debemos de poner los ojos en Jesús. Aunque en el siglo I se conocían muchas religiones y dioses. En 1 Corintios 8, mire lo que dice. 1 Corintios 8, 5, dice Pablo, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿A qué Dios te le sirve? Al único Dios, ¿verdad? Al que debemos servirle. Entonces, dice Jesús que nadie viene al Padre si no es por mí. Y mire que se conocían en el primer siglo muchas religiones y dioses. Jesús lo que hace es que enfatiza que Él es el único medio para una relación personal con el único y verdadero Dios. Vivimos oyendo de tantas religiones, vivimos oyendo de tantas cosas, pero la palabra nos va a llevar a toda la verdad. No, pero donde yo estoy, se alaba a Dios y es Jesucristo y es esto. Pero realmente es como Cristo pide. ¿Realmente estamos en el lugar indicado? No, porque de todas las iglesias, respuestas que dan en la calle, de todas se van a salvar. Bueno, el Señor dice que todo aquel que haga su voluntad. Pero si en todas están haciendo la voluntad de Él, no hay problema. Ahora, si no están haciendo la voluntad del Señor, no van a conseguir salvación. ¿Podría yo quedarme también? Sí, pues yo estoy dentro de todo, pero tengo que entrar dentro de donde se hace la voluntad. Pero no la voluntad del hombre, la voluntad de Cristo, la voluntad del Señor, porque es el camino al Padre, es el tema. Y nos esforzamos, y nos esforzamos, y nos esforzamos. Pero vamos a esforzarnos para hacer la voluntad del Señor. Vamos a esforzarnos, no para que hagan la voluntad mía, sino la del Señor. El Señor no tiene excepción de personas. Aquí no es por lo que más hagamos. Ya Cristo lo hizo todo. Dice María Blanca Pérez, para llegar al Padre debemos saber el camino o cuál es Cristo. El cual es Cristo.
y permanecer en él, cumpliendo todos sus mandamientos, no mandamientos de hombre. Perfectamente. Pero a los hombres nos gusta que nos suban, que nos alcen, que nos tengan en alta estima, y que si no es por nosotros, la cosa no funciona, y si no es esto. No, la iglesia del Señor no es así. En la iglesia del Señor están todas las herramientas. Él la dejó claras la dejó. No nos confundamos. No nos confundamos. Yo siempre he dicho, y en esto me incluyo, usted quiere saber para qué da un hombre, dele poder. Si usted quiere saber para qué da un hombre, dele poder. Desde que usted le da poder, usted se da cuenta realmente qué busca, qué quiere, cuáles son sus objetivos. Ese es el problema. Usted quiere saber para qué da un hombre, dele poder. Y usted se da cuenta inmediatamente. Mire, ya terminando. En medio de tantos problemas, que existen en esta vida, podemos confiar en Jesús. Él dijo que volverá y lo hará. Debemos estar preparados para irlo con él. Y cuando se habla de preparado para irlo con él, es obedecerlo en todo. La vida es indudablemente un asunto arriesgado. La vida es un asunto arriesgado. Hay quienes pierden la vida naciendo, hay quienes en el camino la pierden, hay quienes se han mantenido todo el tiempo haciendo cosas que no son. Hay en el camino hay muchas cosas, pero no se desanime, arriba ese ánimo. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Él vendrá para llevarte a casa a salvo. Él volverá para llevarnos a casa a salvo, porque Él lo prometió. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se fue a preparar lugar, Él va a venir a buscar ahora quién va a vivir ahí. Quiera Dios que usted y yo seamos también inquilinos de ahí. Si has puesto tu fe en Jesucristo, Él vendrá para llevarte a casa a salvo. Cree en Él y bautízate para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Si realmente nosotros queremos irnos con Él, vamos a tener que obedecerlo en todo, no a media. No a media. Tenemos que obedecerlo en todo, hacer su voluntad y reconocer que Él es nuestro Salvador. Bautizarlo para el perdón de pecados. Porque Él es el único camino que tenemos para llegar al Padre. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo es todo. Reconozcámoslo y hagamos su voluntad. Un día, los brazos de nuestro Padre Celestial vendrán a recoger a sus hijos. Un día, los brazos de Él vendrán a recoger sus hijos. Ojalá usted y yo estemos dentro de lo que son sus hermanos, ¿verdad? Los hijos de Dios, para que podamos irnos al cielo. Jesús es el camino al Padre. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. Le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Le pedimos excusa porque ayer tuvimos problemas con la transmisión debido a que el Facebook mundialmente, Instagram, WhatsApp y muchas redes, las redes sociales colapsaron. Gracias por su sintonía. Esperamos que este tema le haya gustado. Jesús, el camino al Padre. Y que no es que nos guste, es que lo pongamos por práctica. Queremos saludar a María Blanca Pérez,
de nuevo. Dice que debemos obedecer a Dios antes que los hombres perfectamente. Millones Díaz, Onassis Cabral, el hermano Arcadio Mañón, Elvira Varera está con nosotros, Xiomara Velázquez, Halen Fermín, también Jorge Alberto González, Felipe Eladio Villalorenzo, no lo vimos hoy escribiendo, nuestra hermana amiga de Yanira Jiménez. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.